Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos una vez más por aquí. Hoy me siento especialmente emocionada, con una energía que va más allá de lo normal, porque vamos a adentrarnos en un tema que sinceramente ha generado un auténtico revuelo, un torbellino de conversaciones y por supuesto, una inmensa marea de especulaciones. Hoy tenemos la misión de desentrañar un secreto, un pequeño detalle, una joya inesperada que Andercel, con esa gracia que la caracteriza, ha compartido sobre nuestro querido Kerem Bürsin. Y créanme, esto es algo que ha dejado a muchos con la boca abierta, con la mandíbula desencajada. Así que si son devotos seguidores de esta pareja carismática y magnética, o si simplemente disfrutan de los jugosos cotilleos y las revelaciones del deslumbrante mundo del espectáculo, les imploro, les ruego, que se queden conmigo. Este vídeo está a punto de prender la mecha, está que arde. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante descubrimiento, un pequeño favor, si aún no lo han hecho, les invito de corazón, con la mayor de las sinceridades, a que posen sus dedos sobre ese botón de suscribirse que ven aquí abajito, y por favor, activen esa campanita. Así se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, ni una sola de estas primicias que preparamos con tanto esmero. Nos dan un impulso tremendo, nos motivan a seguir trayéndoles contenido que esperamos sea de su máximo agrado y tan interesante como este. Entonces, ¿cuál es la esencia de todo este misterio que hoy desvelamos? Como muchos de ustedes, mis queridos espectadores, ya saben, Andercel y Kerem Bürsin se alzan como dos de las estrellas más radiantes, luminosas y deslumbrantes del firmamento del entretenimiento turco. Su química, esa chispa innegable que trasciende la pantalla y se proyecta en su vida cotidiana, ha logrado cautivar a legiones de admiradores, a millones de corazones alrededor del globo. Los vemos siempre en la cúspide derrochando elegancia, proyectando una seguridad arrolladora, y contagiando al mundo entero con una energía que parece inagotable. Pero como en toda narrativa, como en cada historia que se precie, detrás de esas sonrisas que parecen talladas en oro y de esas actuaciones que nos dejan sin aliento, siempre se esconde un velo de misterio, ¿no es así? Un algo más, un matiz que el ojo público no siempre alcanza a percibir. Y hoy, gracias a una reciente y reveladora declaración de Ande, hemos tenido el privilegio de echar un vistazo privilegiado, a esa faceta un poco más tras bambalinas, a ese lado más íntimo y menos publicitado de Kerem. La pregunta que nos carcome, la interrogante clave que hoy buscamos responder es, ¿qué secreto es el que Ande, con esa dulzura tan suya, ha decidido compartir? Y la respuesta, prepárense porque esto es un auténtico asterisco spoiler alert asterisco que podría descolocar a muchos, tiene que ver con algo que a primera vista, quizás no le atribuiríamos de inmediato a Kerem Bürsin, a ese galán que todos admiramos en la pantalla. Permítanme ponerles en contexto, transportarles a la escena. Imaginen el escenario, un evento de gala, una alfombra roja, una entrevista exclusiva, y de repente, Ande, con esa dulzura cristalina que la define, con esa sonrisa que ilumina el lugar, suelta una perla de información, una revelación inesperada sobre su colega, su compañero de aventuras y, para muchos, su alma gemela. La verdad es que cuando evocamos la imagen de Kerem, nuestra mente dibuja al actor de éxito rotundo, al deportista enérgico y disciplinado, al hombre con una vida social vibrante y envidiable. Pero según nos confiesa Ande, existe un aspecto de su personalidad, un pequeño hábito que quizás guarda con celo, una afición que él cultiva en la intimidad, y que podría sorprender gratamente a quienes solo lo conocen desde la perspectiva externa, desde la imagen pública. Y ahí es donde reside toda la intriga, ¿no creen? ¿Qué podría ser algo tan secreto, algo tan personal, que incluso una figura tan cercana y cómplice como Ande decide hacerlo público? La revelación de Andercel, aunque pueda sonar a un gran escándalo en el primer instante, lejos está de serlo. Al contrario, se trata de algo profundamente tierno, enternecedor y sobre todo, humanizante. Ella compartió con una espontaneidad admirable, que Kerem, a pesar de toda la energía arrolladora que proyecta y de la efervescencia de su vida pública, posee un lado sorprendentemente hogareño, un rincón de calma y tranquilidad que cultiva con esmero. Y no se trata de cualquier cosa, no es un pasatiempo superficial, sino un interés particular, una pasión genuina que él nutre en la privacidad de su hogar. ¿Están listos para desvelar este enigma? ¿Sienten la curiosidad? Pues bien, resulta que Kerem Bürsin, el protagonista de exitosísimas series que nos han robado el aliento, tiene una pasión secreta, un hobby que guarda celosamente y esta pasión es, la jardín. Hería.
Sí, así como lo están leyendo. Ande, entre risas contagiosas y con una expresión de pura ternura en su rostro, nos contó que Kerem tiene un espacio dedicado exclusivamente a las plantas en su casa, un pequeño santuario verde, y que se toma con una seriedad admirable el cuidado de su oasis personal. Incluso mencionó con un toque de humor cómplice que a veces, cuando está inmerso en el cuidado de sus flores y sus pequeñas hortalizas, se olvida por completo de todo lo demás, sumido en un estado de paz y concentración. Intenten visualizar la escena. Kerem, el mismo actor que hemos visto encarnando personajes llenos de acción, de romance apasionado, de intriga y drama, ahora agachado con una pequeña pala en sus manos, cuidando con delicadeza de sus geranios, o regando con esmero las pequeñas plantas de tomate que cultiva con tanto esmero. Es una imagen que, sin duda, rompe con el molde preconcebido, ¿verdad? Y es precisamente esta disonancia, esta brecha entre la imagen pública y la realidad privada, lo que hace que esta revelación sea tan fascinante y enriquecedora. Demuestra, de manera palpable, que detrás de la figura icónica y mediática que todos conocemos, existe una persona con intereses multifacéticos, con momentos de profunda paz interior y con una conexión íntima y especial con la naturaleza. Ande describió esta afición de Kerem como algo que lo relaja de manera profunda, una válvula de escape esencial para desconectar del estrés inherente a las intensas jornadas de filmación y de la constante atención mediática a la que están expuestos. Es su forma de recargar energías, de encontrar equilibrio. Además, Ande aprovechó la oportunidad para destacar un valor fundamental, un rasgo de personalidad que ennoblece aún más a Kerem, su humildad. A pesar de ostentar el estatus de una figura pública de renombre internacional, con millones de seguidores y una carrera en constante ascenso, él no muestra ningún reparo, ninguna vergüenza en disfrutar de actividades sencillas, de placeres personales y cotidianos. Para Ande este detalle es una señal inequívoca de madurez, de tener los pies firmemente plantados en la tierra, una cualidad que ella admira profundamente. No se trata de una pose, de una pretensión superficial, sino de un gusto genuino, una inclinación auténtica que le proporciona un bienestar inmenso. Y es que si nos detenemos a pensarlo, todos necesitamos esos pequeños refugios personales, esos espacios sagrados donde podemos ser simplemente nosotros mismos, sin la presión implacable de las cámaras o de las expectativas ajenas. Para Kerem, ese santuario parece ser su jardín. La forma en que Ande compartió esta anécdota fue de una naturalidad conmovedora, como si estuviera narrando un recuerdo entrañable a un grupo de amigos cercanos. No hubo atisbo de morbo, ni un intento de crear controversia. En su lugar, se percibió una apreciación sincera, una admiración genuina por este aspecto tan particular de la personalidad de Kerem. Y es precisamente esto, mis estimados seguidores, lo que cautiva profundamente a los fans. Ver a nuestros ídolos en facetas más humanas, más cercanas, más accesibles, nos permite establecer una conexión más profunda con ellos. Nos recuerda que en última instancia, son seres humanos como nosotros, con sus propias inclinaciones, sus pequeñas manías y sus momentos de serenidad y tranquilidad. Y si nos permitimos reflexionar un poco más allá, esta revelación nos abre la puerta a un universo de posibles facetas de Kerem que quizás, hasta ahora, desconocíamos por completo. ¿Será que también posee un talento artístico oculto que aún no ha salido a la luz? Quizás le guste experimentar en la cocina en la intimidad de su hogar. El fascinante mundo de las celebridades está siempre plagado de sorpresas, y cada pequeña pincelada de información que nos ofrecen nos ayuda a ir construyendo un retrato más completo, más matizado y más auténtico de estas personalidades que tanto admiramos. La jardinería, en este contexto particular, se erige como un símbolo poderoso de paciencia, de dedicación inquebrantable y de un profundo amor por el crecimiento y la vitalidad. Además, el hecho de que haya sido Ande quien haya desvelado este detalle dice mucho, muchísimo, sobre la naturaleza de la relación que comparten. Existe una confianza mutua, una complicidad palpable, y esa libertad tan preciada para compartir detalles íntimos de una manera positiva y constructiva. No es una crítica disfrazada, sino un elogio sincero a un aspecto de la vida de Kerem que le aporta paz, felicidad y un sentido de realización personal. Y eso en el a menudo convulso y competitivo mundo del espectáculo, donde las noticias sensacionalistas y el drama suelen acaparar titulares, resulta ser un soplo de aire fresco, algo verdaderamente refrescante. Así que para hacer un resumen conciso, para recapitular esta fascinante revelación, el gran secreto de Kerem Bürsin, desvelado con tanto cariño por Ander Zel, es su inesperada y profunda pasión por la jardinería. Este hábito que él cultiva en la discreción,
lejos de ser algo trivial o negativo, es una manifestación palpable de su lado hogareño, de su asombrosa capacidad para encontrar paz y serenidad en actividades sencillas y cotidianas, y de su conexión innata con la naturaleza. Ande lo comparte con una admiración sincera, poniendo de relieve la humildad y la autenticidad que definen a Kerem. Es una anécdota encantadora que humaniza aún más al actor, permitiéndonos vislumbrar una faceta completamente diferente del galán que todos conocemos y admiramos. Nos enseña una lección valiosa, que incluso las estrellas más rutilantes disfrutan de los placeres más sencillos de la vida y poseen sus propios oasis personales de tranquilidad y bienestar. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta revelación tanto como yo. Siempre resulta fascinante, estimulante y enriquecedor descubrir estos pequeños detalles que nos acercan un poco más a las personas que se esconden detrás de las pantallas, detrás de los personajes que tanto amamos. Agradezco infinitamente desde lo más profundo de mi ser, que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Su compañía, su atención y su interacción son lo que verdaderamente hacen que este canal sea un espacio tan especial y vibrante. Me encantaría, de verdad, saber qué opinan ustedes sobre esta revelación. ¿Les ha sorprendido tanto como a mí? ¿Tenían conocimiento de esta faceta de Kerem? Dejen sus comentarios aquí abajito, en la sección destinada a ello. Me encanta leerlos, me nutro de sus opiniones y disfruto enormemente de los debates que se generan. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante y entretenido, no olviden regalarme un gran me gusta, es una señal de apoyo inestimable. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que puedan disfrutar de este contenido. Y lo más importante de todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y descubrimientos. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos amigos. Cuídense mucho. Adiós.